Ahí estoy iniciando la grabación. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presentación del trabajo final de carrera de Juliana Krupik. De acuerdo al protocolo definido por las autoridades de la facultad, eso quedará grabado para la historia y después puede ser un meme, lo de la Ceci. Yo celular. Al dar inicio, Juli, tenés que mostrar tu documento de identidad, decir tu nombre y tu número de teléfono, tu número de documento, que es el modo de certificar la identidad. Luego dispones de entre 20 y 30 minutos para hacer tu presentación. Luego nos vamos a quedar con los colegas deliberando, te vamos a pedir que salgas un ratito y luego te mandamos a llamar para hacerte la devolución. Bueno. Así que si tenés a mano tu documento, te pido que lo exhibas en la pantalla mientras decís tu documento, tu nombre. Mi nombre es Juliana Krupik y DNI es 39-622-864. Perfecto, muy bien. Entonces, acto seguido, yo voy a mutear a los colegas, así no hay sonidos que molesten. Me quedo yo un ratito más con el micrófono abierto para avisarte que se está compartiendo la pantalla. Si tenés algo que tenga sonido, acordate cuando empezás a compartir que hay un casillero a la izquierda abajo que dice compartir sonido de computadora y la sesión es toda tuya. Bueno, perfecto. Comparto pantalla. Ahí empezó a compartir Juli, yo muteo cualquier cosita, te aviso. Vale. ¿Se ve ahí? ¿Sí, no? Ahí se ve perfecto, Juli. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Krupik. El primer semestre del año pasado tuve la posibilidad de hacer un intercambio en Cartagena, al sur de España, y por realizar mi tesis en la ciudad de Lorca, que era a una hora donde yo vivía. La problemática abordada es el abandono de la ciudad y busca a través de la historia incentivar a la permanencia en el sitio. También antes de comenzar, agradecerle a Nancy, que nos está acompañando hoy. Fue docente mía en segundo año y la verdad que fue una muy buena experiencia compartida desde la cátedra, hicimos viajes, así que gracias por dedicarnos hoy tu tiempo. Bien, si empezamos por el origen de esta problemática, no podríamos, creo que, encontrar ningún país de Europa que no haya sufrido y no se haya visto afectado por este caso, que es la pobreza. Acá yo analizo Europa, pero también es una problemática muy fuerte en todo el mundo y es muy difícil encontrar, creo que, un país sin un porcentaje, aunque sea mínimo. Yo me interesé en España, que es donde realicé mi experiencia el año pasado, y pude ver cómo en 7 años el crecimiento de la pobreza fue un 5%, que es muchísimo teniendo en cuenta que en otros casos ha disminuido o se ha mantenido. Y bueno, también es por eso que España se encuentra tercero en el ranking de Europa. Acá, viendo un poco los antecedentes locales en España y entrando más en el caso de la región de Murcia, a lo largo de los siglos, vemos que ha ido sufriendo reformas, tuvieron distintos quiebres económicos que llevaron también a la pérdida de la esencia y la historia que abarca esta ciudad, una mala planificación de la ciudad que llevó a inundaciones, sufrieron catástrofes naturales, y bueno, por eso también que acá vemos un ejemplo de la historia y la problemática del siglo XVIII y XIX, a pesar de que esta característica se ve en otros periodos también. Y yo resalté que, en el siglo XVIII nos propone que nos cuenta que la ciudad se convierte en un refugio de pintores, escultores y grabadores, y en el siglo XIX emigran 12.000 personas por la desaparición del comercio, la industria y la producción. Eso lleva a la pérdida del trabajo, digamos. Perdón. Entendiendo, que no puedo abarcar y brindar una solución para toda la región de Murcia y menos para toda España, me enfoqué en esta ciudad de Lorca, al sur de España, siendo la tercera ciudad en población de la región.
y está actualmente en extensión dentro de España. Bueno, cuenta con 94.000 habitantes, según el último censo, tiene un clima que es cálido, que es muy característico también del sureste peninsular. Y por otro lado, entendiendo un poco la ciudad, vemos que cuenta con diferente topografía. Desde el Castillo de Lorca hasta la Huerta nos vamos a encontrar con distintas alturas. Dentro de la ciudad hay distintas tramas. Acá vamos a ver en el mapa. Vemos el antiguo cauce del río que vemos acá, que podemos entender que funciona como un quiebre de la ciudad, desconectándola. Y a ambos lados del mismo vemos lo que es el casco histórico con su trama que es bien densa, y hacia abajo, eso que vemos en verde es lo que vendría a ser el abanico de la Huerta, con su densidad bien tenue, que es una tierra amplia y fértil en el territorio rural de la zona. Antes de seguir, bueno, para entender un poco qué es huerta, ya que es algo muy característico de Lorca, al hablar de huerta estoy hablando de plantaciones entre 200 y 3.000 metros cuadrados, es decir, que es un abanico muy grande, no es lo que nosotros determinamos como huerta de nuestro patio, digamos. Tiene una escala más grande y cabe destacar que, bueno, esta huerta de Lorca característica, que sería mi caso, es uno de los paisajes culturales, históricos y naturales muy importante que posee la ciudad. También entender que la huerta es una fuente de recursos alimenticios, tiene beneficios medioambientales y generales, creo, innumerables, porque también favorece un estilo de vida que se contrapone con la vida estresante que nos propone una ciudad, siendo un espacio más rural. Respecto al crecimiento que ha ido teniendo la región y proyectando una idea de lo que podría ser la ciudad de Lorca a 30 años, entendiendo la posible expansión, vemos cómo la ciudad crece hacia lo que es la huerta y no hacia el castillo, debido a que tiene una topografía compleja y muy difícil poder crecer para esa zona. Y también analizando esta posible expansión, no podemos dejar de ver y entender la flora con la que cuenta esta zona. Cabe resaltar que la vegetación que podemos encontrar es este sector rural, podríamos decirle. Tenemos muchas especies, pero bueno, se destaca mucho por tener tomillo, polio, limonero, girasol, que son las más comunes de la zona. Pero vemos muchas otras, pero yo en mi propuesta no quería dejar de pasar estas que son como las más importantes. A la hora de proyectar, me parece interesante estudiar sobre los antecedentes y bueno, acá vemos la importancia que ellos le dan al arte, al turismo, que tienen muchas características. Por ejemplo, vemos cómo los centros de artesanía de la región ganaron casi 3.000 visitas y esto también se va a ver muy reflejado en lo que es la economía del lugar, la circulación, el flujo de turistas, tanto internos como externos. Por otro lado, vemos también cómo la ciudad busca promocionar este destino multiexperiencial para así impulsar el turismo. También vemos que se destacan como la región con la mejor artesanía desde hace ya muchos siglos. Y por último, y para mí que es fundamental, vemos que buscan devolverle la vida a los pueblos, y creo que acá es como que podemos decir que está mi foco a la hora de proyectar, ya que mi idea es volver a las raíces de Lorca. Como idea, después de esto, me nace crear un centro de integración cultural a través de la cual se puede devolverle la vida a Lorca y disminuir la pobreza, ya que tenemos que un centro donde se fomente el trabajo y se pueda generar turismo, nos crea un movimiento también de gente importante que trae crecimiento de riquezas. Como objetivo busco tener un gran alcance hacia sus entornos, llegando a más regiones, siendo un centro de atracción turística y de producción. Como antecedentes, bueno, de nuevo destacar esto de las personas mayores, que en su gran mayoría, pese a las crisis y a todo, se han quedado en las tierras por amor a las mismas. Y por otro lado, como clientes, bueno, tenemos el Ayuntamiento de Lorca, que es quien regula y coordina el desarrollo de la ciudad. Los niños y jóvenes, quienes considero que son el futuro de una ciudad. Y bueno, los mayores, que son quienes nos van a traer esa historia al sitio. Investigando un poco para poder materializar mi idea, me inspiré en estos dos casos que se encuentran en España. Uno es el Bulli, que es un bar que se encuentra en una isla, en donde funcionaba, cerró hace 2 años, pero funcionaba
con encargos a 2 años. La gente tenía que hacer una reserva 2 años antes, ya que había un chef muy conocido. Y por el otro lado es la Tabacalera de Madrid. Actualmente es un centro cultural, pero era un espacio que tenía 2 problemáticas muy fuertes. Estaba abandonado y esto llevaba a que la gente de la calle lo habitara, generando así también un espacio deteriorado e inseguro, podríamos decirle. Y es por eso que ellos, a través del arte y la cultura, revitalizan este espacio. A la hora de pensar qué quiero generar en la experiencia del usuario, decido agarrarme de la oportunidad que me brinda el entorno de la huerta, las arboladas, y nace ahí la idea de generar en el usuario también un recorrido de interior-exterior constantemente, en donde se pueda disfrutar, también entendiendo que si yo quiero generar un espacio donde se creen obras y se cree arte, podríamos decirle, este entorno podría ayudar mucho. El centro cultural se propone la interacción de la sociedad con las actividades culturales. Mi edificio se busca manifestar como un hito donde la identidad cultural es la identificación de un grupo humano con su tradición, su historia, su cultura y también sus costumbres, también funcionando así como un condensador social, cultural y urbano, podríamos decir. Es un lugar donde abunda el patrimonio arquitectónico de España, y bueno, en nuestro caso también el paisaje como es en Lorca, que se ve algo muy característico. También me pareció interesante ver algunos ejemplos de edificios que se conectan con la naturaleza, y bueno, también desde, si vemos la historia desde Le Corbusier, que ya vemos cada vez que el arquitecto busca conectarse y relacionarse con su entorno, generando una fluidez en el espacio para el usuario. Y por otro lado, ver cómo también buscan generar en el edificio esa interacción. Vemos este ejemplo, un edificio en el cual me inspiré mucho y me gustó, del arquitecto Safdie. Buscó generar un recorrido lineal, lo vemos acá, en donde el usuario debe ir atravesando obligatoriamente la totalidad del mismo. Mientras tanto, este les genera, no sé, podríamos decir como recuadros de este estilo, de lo que quiere mostrarle el proyectista a quien va a habitarlo. Me pareció muy interesante esta forma de encuadrar el paisaje, siendo más una visual que el proyectista le muestra al usuario que algo que él por sí mismo decide ver. Como estrategia macro tenemos este Centro Regional de Artesanías de Lorca, donde hace más de 35 años que realizan ferias, que refleja la importancia que le dan en la ciudad al arte, y para poder trabajar en conjunto, ya que mi propuesta nace para generar un espacio en donde se pueda fomentar la producción de obra y de artesanía, y en este centro regional se podrían exhibir las mismas y comercializarlas. El centro se ubica en el casco histórico, sería este punto naranja que vemos acá, y en este punto rojo podemos ver lo que vendría a ser mi edificio al lado de una avenida muy importante de la ciudad, ya que no solo conecta estos 2 polos, podemos decirles opuestos, de la huerta y las montañas que vemos acá, sino que también es un doble ingreso a la ciudad. Bueno, aclarar que estos 2 puntos se encuentran conectados por una avenida muy importante de la ciudad y se encuentran a 5 minutos, o sea que podrían relacionarse y convivir perfectamente. Aproximándonos al sitio y entrando más en nuestra zona, en gris vemos lo que va a ser el terreno. Esta ruta que vemos en color amarillo es una avenida muy transitada, esa que comentaba recién, de doble ingreso, y es por eso que acá propongo mi ingreso desde esta calle más tranquila, para así también generar un acceso controlado. Y por otro lado se propone peatonalizar la conexión con este parque lineal, el cual se encuentran enfrentados hacia orientación norte, para así también poder implantar mi terreno y que su entorno sea lo más controlado y armónico posible, a pesar de su ubicación tan céntrica y recurrente. Bueno, acá vemos un zoom del terreno y me parece interesante poder distinguir en esta imagen aérea lo que es la edificación que vemos ahí, y por otro lado lo que es la huerta. Y cómo estos, en el sitio se intenta buscar generar un microclima armónico conviviendo con estas 2 situaciones tan próximas y tan distintas, digamos. Mi edificio se plantea como un módulo repetible dentro del terreno y busqué distintas alternativas a proyectar. Como una primera idea comencé con las dimensiones de la totalidad del terreno,
qué espacio es destinado para el Centro de Integración Cultural, qué espacio para árboles frutales característicos de la zona, qué zona para las plantas hortalizas de la zona y cuál es el posible crecimiento de esa modulación que propongo para proyectar el día de mañana. Entrándonos en lo que sería la escala idea, en donde empecé también a pensar más en morfología mi proyecto, nace la idea de implantarme con esa distancia y relación con la ciudad, respecto al contacto con el terreno, entendiendo las pendientes y trabajando con ellas. Busqué aprovechar las visuales más importantes y significativas de Lorca, pero también busqué que mi edificio pueda establecerse en un sitio que no sea complejo. Y por otro lado, a la hora de pensar cómo quiero que se viva este espacio, al principio surgieron distintas morfologías que nacían según la trama y su entorno, que era algo que era muy a lo que venimos acostumbrados. Y por último me definí y me decidí por esta caja que busca una circulación fluida, en donde el usuario sienta la libertad que nos transmite el arte y pueda fluir en el espacio. Ya, perdí el mouse. Bueno, acá podemos ver una primera idea de estas cajas que buscan conectarse con el espacio verde, abriéndose y cerrándose a lo largo del terreno, según lo que cada espacio va a buscar generar en el usuario, ya sea que en algunos momentos la idea sea abrirse completamente al entorno y en otros se requiera cerrarse al 100% según qué busco que se viva en ese espacio. Respecto a los espacios y sus características, vemos el edificio implantado con lo que es el bosque y la huerta, estos dos ambientes muy comunes en la zona, entendiendo mi edificio, este espacio verde, como un todo que logra convivir con su alrededor de una manera fluida. Como resultante, el proyecto plantea, como podemos ver aquí en esta planimetría, un centro de integración cultural inmerso en su entorno inmediato, puramente de huerta lorquina, que es más como le dicen ellos. Vemos cómo el edificio logra perderse dentro del terreno y mimetizarse también con el mismo. A la hora de llegar al sitio podremos, no sé, recorrer su entorno inmediato libremente, o podemos ingresar propiamente a lo que es el edificio, pero antes de ingresar al edificio y ver su funcionalidad, entender un poco sobre el envolvente como una expresión arquitectónica de este elemento que busca generarse acá, marcar en el usuario un juego de visuales, marcando y mostrando distintas formas de ver el paisaje, variadas sensaciones. Y esto no solo lo vamos a ver en estos perfiles metálicos, sino también en el propio edificio con ese juego de materiales que vamos a ver de hormigón y vidrio. Acá en esta axonométrica funcional, en donde vemos la función, podemos entender esto que nos propone pensar la cátedra de qué pasa un día en el edificio. Una aproximación al centro, una imagen de la primera impresión que vamos a tener al llegar al edificio. Nos vamos a encontrar con este acceso que vemos acá marcado. El acceso al edificio es el ingreso al edificio principal, en donde nos vamos a encontrar con una recepción, en donde podemos ubicarnos y se podrá averiguar información sobre el edificio y sus especialidades según dónde querramos ir. O el acceso de servicio, que es un espacio reducido, en donde nos vamos a encontrar con una kitchenette y una mesa de reuniones y un espacio guardado. Luego pasamos por una sala de exposición de obras que debemos atravesar para continuar recorriendo el edificio. Luego nos vamos a encontrar con este primer patio interno que vemos marcado, en donde vemos cuál es la idea principal que se busca generar dentro del edificio. Vemos estos patios internos en donde el usuario puede utilizarlo ya sea para poder tener un momento de ocio o un momento de inspiración para generar contenido de cualquier forma. También lo vemos como un espacio de interacción y encuentro. Al hablar de estos patios internos, me parece interesante resaltar esta ventilación que se va a generar en los mismos, creando un espacio confortable gracias no solo al ingreso de luz, sino también a la ventilación respecto a esta sucesión de patios y estas plantas libres. También vemos esta circulación interna que genera esa conexión entre los distintos espacios y cómo se ponen en paralelo la circulación interna y externa,
que cuando las transitamos podríamos entenderlas como que podríamos estar afuera o adentro sin darnos cuenta. Y a su vez, de una manera acá paralela, como decimos recién, vivenciar esta circulación que acá la vemos, con estos tipo parasoles metálicos, que al ir recorriendo el edificio por esta galería externa, podríamos decirle, nos vamos topando con distintas materialidades del edificio, como el hormigón que nos bloquea la vista al interior y el vidrio. Bueno, luego nos vamos a encontrar con este taller de cerámica y grabado, en donde vemos este tipo de cerramiento con paneles móviles, dando la posibilidad de mutar según la función y la necesidad del espacio en cada momento. También podrá ser utilizado para la exposición de obras, generando así espacios donde podemos por momentos tener una planta libre donde funcione todo lo mismo, o por momentos espacios íntimos y cerrados. Creando, bueno, también así un espacio que es permeable y adaptable a cada situación. Si continuamos el recorrido, nos encontramos con nuestro segundo patio interior, el cual se asemeja mucho al primero, ya que tiene el mismo fin, pero bueno, va a variar el mobiliario, ya que en este también vamos a encontrar zonas de, como vemos acá, de lectura y de exposición de obras que se produzcan en el mismo sitio, digamos, en el edificio. Bueno, acá también vemos las vivencias de las personas en esos patios, con esa losa abierta. Luego nos vamos a encontrar con este taller de pintura, el cual cuenta con un mobiliario especial en donde se pueden guardar las obras que se realicen, ya que es muy frecuente también que en espacios donde se realizan obras de pintura y no están preparados para esto, su almacenamiento se vuelve molesto y complicado, por eso decidí como darle una importancia a esto. Cuenta también con un escenario de fácil armado y guardado para poder utilizar durante las clases de pintura, con todos los elementos correspondientes, los atriles, espacios de guardado y de exposición. Y como último patio interno del recorrido nos encontramos con este casi llegando a final de planta baja, que bueno, que como decíamos antes también se va a asemejar a los dos anteriores, pero en este caso vamos a encontrar otro tipo de mobiliario, el cual se va a ver relacionado con lo que va a ser nuestro último taller en esta planta, que es este que vemos acá, este último que funciona como aula y anfiteatro, y con su mobiliario flexible para poder ser utilizado tanto como asiento o espacio de apoyo, ser apilado y guardado, y se va a relacionar mucho con este patio, ya que este también es un espacio flexible que puede cerrarse o no con los paneles móviles con los que cuenta el edificio. Y por último también destacar este taller con sus visuales hacia lo que es la huerta. Bueno, luego nos movemos a la planta alta, donde la circulación la vamos a ver apoyada sobre este lado respecto a la planta. Me gusta entender esta planta principalmente como un todo a la hora de pensar su función, sin una distinción de espacios, ya que planteo como un espacio fluido sin cerramientos hacia su circulación y hacia sus espacios, a sus distintos espacios. También con la planta baja se va a relacionar, ya que bueno, balconean a estos patios internos y tienen bueno, esa gran apertura de losa, generando un espacio interior-exterior constantemente. También tenemos este bar que se abre hacia estos patios nuevamente, pero se cierra al exterior directamente para brindarle un poco de privacidad y buscar generar un microclima de intimidad y descanso para los usuarios. Por otro lado, vamos a encontrar espacios de encuentro y permanencia, en donde quien habite el edificio podrá pasar tiempo ahí dedicado a lo que desee, ya sea leer, descansar. También vamos a encontrar otro taller en donde las visuales van a enmarcar distintos focos, ya sea la huerta del castillo. Es un taller de escultura. Y por último, en la planta alta nos vamos a encontrar con esta mediateca, en donde se crea un mobiliario habitable, en donde las personas podrán utilizarlo como un espacio para permanecer y recrearse a la hora de la lectura. Bien, acá en un corte del edificio con la huerta podemos apreciar tanto las visuales hacia el castillo y las montañas,
también vemos la huerta, las ventilaciones que generan estos patios internos y la explanada de posible crecimiento hacia la parte más baja. Si nos alejamos un poco de nuevo del edificio y volvemos a la planimetría para entender este entorno inmediato, es fundamental entender que me parece que hay muchas maneras de vivir el espacio exterior y recorrerlo como una experiencia de sentidos, según quien lo habita y sus intereses. Hay como, el recorrido siempre va a ser distinto, ya sea una persona que quiere ir a ver plantas frutales o zonas de juegos para los niños o zonas donde van a poder ir con sus atriles a trabajar o lo que deseen. Para entrarnos más en lo que son las plantaciones y cómo se vivencia este espacio, podemos entender que, bueno, es esto, un espacio multiexperiencial en donde también eso que decía recién, que se utilizan mucho los 5 sentidos. Entonces hay una fluidez y una decisión del usuario para evitarlo. Los niños también encontrarán su espacio de recreación en donde habitar un espacio educativo y relacionándose constantemente con la huerta lorquina. Desde el ayuntamiento también de la región se estipula qué tipo de plantaciones va en cada zona, cuáles son sus dimensiones, y es por eso que las dispuse de esta manera, guiándome por la normativa. Y también se puede trabajar al aire libre y los usuarios podrán pasar tiempo aquí generando sus obras. Contará también con espacios de usos múltiples para realizar distintas actividades rodeado de plantaciones locales. Y bueno, a la hora de ver la materialidad, opté por vidrio, hormigón y metal. Y así también busqué que este edificio se mimetice en su entorno, generando este juego de llenos y vacíos, que las visuales van a ir manifestando en la persona según el espacio. Constructivamente tenemos un edificio con una estructura que es bastante simple, estructura de hormigón con una losa nervurada en 2 direcciones. Las columnas son de 50 por 50 y sobre ella apoyan las vigas que tienen 50 por 80 tipo cinta. Por otro lado, en la circulación exterior, a ambos lados, vemos este voladizo acá, simulando que lo sostiene, a pesar de que no tiene ninguna función estructural, sino que es más un lenguaje estético. Y por último, me gustó ver estos cortes en donde vemos cómo el edificio se ve y entre las montañas y cómo se relacionan con el mismo en su entorno. Bien, como cierre, luego de esta investigación, entendiendo que la creación de este edificio institucional, que es el Centro de Interacción Cultural, es un espacio que va a buscar promover e incentivar el desarrollo económico de esta ciudad, sin dejar de lado su historia, su cultura, buscando la difusión de diseño, la interacción y la producción, trayendo indirectamente un nuevo espacio que favorecerá también los vínculos de la sociedad, ya sea entre personas o con la ciudad y la historia que la abarca. Bueno, Juli, muy bien. Has estado muy compacta, muy clara, muy nítida. Una cosa que olvidé mencionar, ahora si dejas de compartir la pantalla, es que para dar finalización a la grabación tenés que mostrar tu DNI de nuevo y decir tu nombre, y con eso ya terminamos de grabar. Y nos mostras tu documento, decís tu nombre y el número. Juliana Krupic, 39-622-864. Bueno, Juli, con esto yo ya dejo de grabar, queda registrada tu presentación.